Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a otro de los eventos de esta 36ª edición del Festival de Cine de Mar del Plata, una edición que nos encuentra entre la virtualidad y lo presencial y que nos da la oportunidad de llegar con estas charlas que tenemos con los y las cineastas que forman parte de la programación de esta 36ª edición del festival y perpetuar las charlas acerca de los procesos, las vías y los caminos elegidos para poder hacer las películas que forman parte de esta edición. Me pongo redundante y me callo en ese aspecto, solo para decir que ahora estamos juntos aquí para hablar de la película No, N-O-H, No. Ahora vamos a ver de dónde viene ese nombre y qué tiene que ver. Para quienes no vieron la película y para quienes la vieron, sin lugar a duda, están viniendo por algo, porque vieron esta pequeña maravilla realizada por Marco Canale, Juan Fernando Gebauer e Ignacio Ragone, que están aquí presentes y que nos van a hablar de esta pequeña pieza de orfebrería, si se quiere, una película muy delicada y con mucho trabajo y muchísimo corazón. Chicos, es un placer poder contar con la película y poder contar con ustedes. Marco, ¿qué tal? ¿Qué haces, Pablo? ¿Cómo andás? Un gusto, bien, muy bien. Un gusto Muy tenerlos contentos. acá. Bien. Juan, ¿qué tal? Juan está desde un rodaje, en este preciso instante no está él rodando, pero estás en algo así, ¿no, Juan? Hola Pablo, sí, exactamente. Abajo está el equipo armando la siguiente puesta. Pedí que el plan se organizara para poder estar acá. Y bueno, muchas gracias a todos y todas y todes por recibirnos. Y un gusto estar de nuevo en el festival, un festival tan querido, y agradeciendo la posibilidad de la presencialidad en el cine después de tanto tiempo. Bien. Ignacio, te vemos ahí muy tranquilo en la terraza. Hola Pablo, gustazo también, enorme honor poder participar del festival, la verdad. Era una cuenta pendiente de hace un par de años, así que muy contento. Bien, contentos, muy contentos estamos nosotros y no nos cabe duda de que más contentos van a estar los espectadores con No, una película inesperada para nosotros que descubrimos con tanta alegría y que nos parece que es algo a destacar, por eso forma parte de la competencia argentina. Me gustaría que empiecen por contar cómo nace el proyecto. Y después los voy a meter en terrenos un poco más complicados para que hablen de la dinámica de trabajo y todo, pero por lo menos empecemos por la concepción. No sé quién quiere empezar. Dale, Marco. Dale. Bueno, Pablo, el proyecto de la velocidad de la luz arrancó hace unos años en la Villa 31. Fue un proceso de creación teatral que creé ahí en la 31 para el FIBA, y que es un proyecto compartido con gente mayor, con la cual empecé a trabajar en un trabajo sobre lo que su territorio mostraba y lo que ocultaba, y también un poco en su relación con los ancestros y con la vida después de la muerte, y cómo los viejos miraban la muerte y la potencialidad de la vida después, ¿no? Y bueno, ese proyecto después germinó en otro lugar, que fue en Alemania, y ahí trabajamos con Juani en la filmación de la obra, y después de ahí surgió la posibilidad de hacer el proyecto en Tokio, y ahí en Tokio ya pensamos juntos en hacer una película, con Nacho también, que partiera de ese humus, que es el proceso de creación de la obra. O sea, en paralelo a No se creó La velocidad de la luz, que es la obra teatral, un proyecto de 1 año y medio, bueno, con la pandemia fueron 2 años y medio, y engarzado en ese proceso de creación teatral que aparece en la obra, como parte que aparece en la película como parte de la película. Tuvimos este proceso de creación que fue muy interesante porque también terminó cambiando el guión de la propia obra, digamos, y eso es un proceso compartido de mucho tiempo con un grupo de actores no profesionales. En este caso trabajamos los tres profundamente con ellos en Tokio. Bien. Juan. Exacto, sí, como el punto de partida o el arranque de todo tuvo que ver con los workshops, con los ensayos, y con el compartir con estos ancianos,
donde de repente nos encontramos con sus historias de vida, sus fantasías, sus proyecciones de futuro, y donde encontramos también las problemáticas de Japón, la modernidad y la tradición, el suicidio, el problema de la sexualidad, el trabajo, la relación con los muertos y con los espíritus, y el teatro no, que es lo que le da el nombre a la película, ¿no? Que quizás está bueno hablar de eso. Después, la dinámica que proponía la obra y lo que tomamos en la película es partir de lo biográfico e ir generando pequeñas ficciones. Nosotros fuimos agarrando esos mecanismos y a partir de eso se empezó a despegar y fue volando hacia algo que nunca supimos bien a dónde iba, y de hecho la película la construimos sobre la marcha y muchas veces, por supuesto, agarrábamos pequeñas certezas sobre las que íbamos trabajando, pero que después se desmoronaban y lo que nos parecía lo más importante de todo no quedó en el armado, lo que nos parecía intrascendente tomó dimensiones inesperadas y fue realmente una película, eso, hecha entre mucha gente, en colaboración con los ancianos, entre nosotros, mucha y poca al mismo tiempo, pero sí como con mucho corazón, como decís vos, con muchas historias personales, muchas emociones, mucho lugar de vulnerabilidades y de incomprensiones, y después, bueno, en el montaje le fuimos encontrando una forma y llegamos a lo que es hoy por hoy. Excelente, hermoso lo que dicen. Ignacio, ¿querés sumarte a esto con un poco Sí, no, creo que lo dijeron todo, ¿eh? Solamente agregar dos cositas, como que me parece que un pilar de la peli, que eso los tres creíamos firmemente y fue como un punto de unión, es que las personas pueden también, digamos, hay un salto de lo que es la vida cotidiana a la performatividad, que no es un salto demasiado grande, que cualquiera lo puede hacer si quiere trabajar y si quiere estar en eso. Entonces me parece que la película es como un dispositivo, la obra, el proyecto de la velocidad de la luz también es un dispositivo para que las propias personas puedan de repente volverse actores, volverse performers, volverse contadores de historias. Y eso fue como un punto en común que teníamos los tres, muy lindo. Y después también algo para agregar que me parece interesante, que es la mirada argentina sobre todos estos temas que contaban Marco y Juani sobre el Japón, que puede tener algo de ingenuidad, o puede tener algo pero también puede tener algo de frescura y de sorpresa, digamos, ¿no? Como llevándolo acá, ¿qué pensará un japonés sobre el peronismo? ¿Entendés? Como hay algo de eso que puede ser muy interesante. Entonces ahí también fue un lindo proceso de vernos a nosotros como argentinos filmando en Tokio en idioma japonés. Algo de eso fue muy hermoso. El choque de culturas es clave, sin lugar a duda, en la mirada y en la, supongo, sorpresa cotidiana de todo ese registro, porque, como bien dicen, aparecen cosas maravillosas que claramente empiezan a guiar la narración hacia un lado o a otro, y lo sabroso que me parece que tiene también la película y que es clave son los personajes que descubrieron, ¿no? Y cómo le fueron dando prioridad a las voces de cada uno de ellos, sus propias historias, sus ideas. ¿Cómo se fue dando eso? ¿Cómo se fue armando ese grupo? Bueno, arrancó, digamos, con los talleres y el proceso de creación teatral, pero ahí en conexión con lo que decía Nacho, que creo que no sabíamos, siempre decíamos, bueno, ¿cómo mandamos la peli? ¿Ficción o documental? No sabíamos y todavía no sabemos, es híbrido, nos vino perfecto porque va, pero es como que vos ves la película y por ahí hay muchas cosas que parecen documental que son ficción y viceversa, por ahí hay cosas que parecen más ficciones y son documentales. Entonces, ese híbrido es muy fuerte en la película. De hecho, pasa gente que actúa de sí mismo haciendo algo que nunca sucedió, como si fuera una especie de biodrama del futuro, digamos, como yo me imagino cómo me voy a morir, o yo me imagino cómo... Entonces creo que esa mezcla creo que es un elemento muy contundente en la peli, y otro elemento es la investigación que tuvimos mucho tiempo, un proyecto de 2 años, como que no fue solamente largar a que larguen su propia vida, sino a construir con ellos esas ficciones cruzadas con lo documental, ¿no? Algo por ahí comentaría. Sí, total, perdón, quería decir eso, que
realmente el ir conociendo a estas personas tuvo que ver con cómo uno va conociendo gente en los viajes, más o menos. Teníamos el marco de los workshops, pero a partir de eso nos íbamos a comer, los escuchábamos cantar, hacer chistes. Hubo como una convivencia de lo cual se pudo agarrar muchísimas cosas. Y después, bueno, encauzar todo eso dentro de unas líneas narrativas que nos parecían interesantes. Hay un desafío inevitable, y hablando de choque de culturas, creo que es el más fuerte, que es el idioma. ¿Cómo trabajaron eso? Porque, nada, hasta la expresividad que nosotros desde Occidente leemos de una forma, lo que por ahí para nosotros es tristeza, quizá no lo es allá, las entonaciones son otras, hay otra concepción de todo, ¿no? No solo está la traba del idioma, sino de la expresión y las formas. O sea, se ve que tenían gente que traducía, pero ¿cómo fue ese acercamiento? Porque digo que supongo que fue una valla grande para saltar. Si quieren, ¿Que vaya? empiezo. No, primero, como decías, teníamos alguien con quien trabajábamos, teníamos dos traductoras que iban rotando, y también quizás algo que, otra cosa para contar, digamos, que quizás no todo el mundo sabe, es que por lo menos yo me sorprendí cuando vi que muchas personas japonesas no hablan inglés, que uno dice, bueno, ahí van a hablar en inglés. No, me pareció muy hermoso eso también, ¿no? Como algo del orgullo. Así como no quieren dólares, tampoco hablan en inglés, digamos, son realmente, en el buen sentido, me parece, nacionalistas, digamos. Hablan japonés y quieren yenes, digamos. Entonces, eso fue una sorpresa. Entonces, sí, la gente del equipo de producción hablaba inglés, pero ellos no. Pero, y creo que hay algo también que sumó, es que los tres teníamos experiencia de haber trabajado en otros idiomas que no manejábamos. Nosotros con Juan habíamos hecho una película en Com, Wichí Pilagá, enteramente en ese idioma. Marco trabaja internacionalmente, entonces había algo de que no era la primera vez que estábamos interactuando con un idioma desconocido. Y después pasaba algo gracioso en los subtítulos, no sé, de repente hablaban, cuando estábamos subtitulando, no sé, un clip de 40 segundos, y estábamos con el traductor al lado y decía, dijo que, no, acá, que el amor es una palabra muy hermosa, muy hermosa. Sí, pero habló 40 segundos, sí, pero significa eso. Había unos desfasajes tremendos entre duración y subtítulo que seguimos luchando hasta el día de hoy todavía con eso. Eso en rodaje era fascinante, porque en un momento era como, che, pedile que mire a la derecha. Hablaban, contestaban, de repente eran 20 minutos hablando, bueno, como pasa en Perdidos en Tokio. Era la misma sensación, como de repente 5 minutos hablando para una acción que era muy concreta, y decís, ¿qué está pasando acá? Y bueno, es un ejercicio de paciencia, de temple y de meterse en eso. Y a nivel actuación, sí empezás a conectar con otra cosa. Y ahora Marco va a ahondar más, porque él tiene más trabajo y ha hecho más, pero realmente lo que pasa es que ya no te concentrás en el texto, entonces empezás a ver más en lo emocional. Después sí, hay formas de decir, vas entendiendo, vas agarrando ciertas verdades o no, pero sí te podés concentrar mucho más en otra cosa que pasa detrás. Y yo veo la película hoy por hoy y lo siento. Recuerdo lo que eran otras tomas y recuerdo las que estuvieron bien, y siento que hay una verdad que cautiva más allá de la barrera idiomática, que tiene que ver con una emoción real, y creo que incluso, o sea, probablemente no sea el mejor ejercicio de dirección de actores, pero sí creo que generó algo especial eso, como ese corrimiento del texto particularmente, y de la entonación y del cómo se dice, para pasar a una verdad emocional. Sí, yo creo que hay una potencia también del encuentro, como que esa barrera también es una potencia, digamos. Es como que depende, es como una doble cara, no es medio japonés lo que estoy diciendo, pero como que donde está el problema también está una oportunidad creativa y de encuentro, de hecho, porque para ellos, como éramos nosotros, era una oportunidad, y para nosotros también, digamos. Conectarte saludar con una reverencia todo durante meses, te cambia tu percepción, o no, que la gente no agarre tanto el celular, o así, y son cosas que te van moviendo a tu propio
Entonces, hay algo del proceso de creación donde la vida y la creación van muy de la mano, y es algo que se va generando una intimidad bueno, que después en la peli yo actuaba también como el director, o sea, como que había ciertas dinámicas que se generaban. Pero sí, yo creo que los actores, a mí me gusta mucho el trabajo que hacen los actores, es muy japonés, o sea, no es dramático, no es que un momento que decís, uy, se requebró el actor o pasó algo pero para mí tienen una verdad muy fuerte, y creo que esa verdad tiene que ver con ese encuentro que tuvimos humano también, donde hay parte de paciencia y parte de deslumbramiento ante el encuentro, ¿no? Ante lo que pasa. Juan, Marco, usaron la palabra paciencia y me parece que es la paciencia de la mejor forma, ¿no? La paciencia positiva y la paciencia de entender los tiempos de otra cultura y de otra edad también, porque no hay que perder de vista la edad del elenco, que también debe influir en cómo son y cómo se despliegan. Pero hay mucha paciencia también en la película. Hay una cosa muy reposada y muy zen, que va también muy de acuerdo a la filosofía o al modo de vida oriental, al menos como lo vemos y lo percibimos nosotros. Es algo que obviamente deben haber buscado. Cuéntenos un poco ese proceso, porque está realmente muy bien logrado. Está bueno, como para empezar a hablar y de esto, porque así funcionamos, también uno empieza a hablar y después los otros van comentando, y así es parte del proceso creativo en general. A mí lo primero que se me ocurre en relación a eso tiene que ver con el contagio, que ahora en tiempo de coronavirus quizás es algo, es una palabra que tiene una connotación más negativa, pero no, realmente como creo que toda esta película y toda la experiencia requería de una porosidad, de un estar abierto al afuera, que nos permitiera hacer una película japonesa siendo tres argentinos, básicamente. O ver cómo traducíamos eso. Y realmente siento que la paciencia, eso fue algo que fuimos adquiriendo, incluso como luchando contra nuestras ansiedades, contra nuestros nervios. Y creo que el laburo con el teatro no tuvo mucho que ver con eso. El teatro no, para hacer un brevísimo resumen, es el teatro más antiguo que se sigue actuando hoy por hoy. Es un teatro conformado, se actúa con máscaras y unos kimonos muy pesados, y tiene mucho que ver con la delicadeza del movimiento y con lo simbólico dentro de cada movimiento, y las obras son larguísimas y de unos tiempos muy estirados. Y siento que algo de eso se tenía que traducir y se tradujo en la película. Al mismo tiempo, dentro de esa paciencia, creo que es una película bastante dinámica. Hay como ciertos mecanismos que usamos que hacen que constantemente se esté construyendo. Sí. Pero me parece que en esa combinación y en ese diálogo es donde está lo rico, que es también como lo rico de Japón para nosotros. Muchas de las cosas de lo que hablábamos, como esa combinación de la tradición y la modernidad, como esos carteles luminosos, iluminando un haiku tallado a mano sobre una piedra. Creo que a eso estábamos jugando. Y si la paciencia es uno de los caracteres que se deja notar, es algo positivo, me parece. Y por último también eso, estos actores que teníamos realmente son algo muy especial, y son como unos soldados, y están ahí con una presencia absoluta, y eso, como unos samuráis esperando previo a la guerra. Y creo que algo de eso era imposible no mamarlo. Sí, y yo creo que fue una paciencia más con nosotros mismos. Los actores fueron una masa. O sea, de repente un actor que era ingeniero y de repente baila ballet. El chabón baila ballet. Y decís, este chabón que viene de traje japonés formal, salido de, no sé, de una empresa japonesa, y el chabón baila. O sea, no quiero spoilear la película, pero eran una máquina de aportar cosas increíbles. Tocaban instrumentos, cantaban, y había una vitalidad.
por eso creo que la paciencia era más con nuestras propias neurosis de agarrar el puto teléfono todo el día que era más, yo creo que la paciencia fue más con nuestras neurosis que con ellos. Ellos realmente fueron, como dice Juan, unos samuráis, una masa. El proceso fue muy rico también, muy... de repente ir a ponernos un día a tomar sake y terminar todos medio en pedo, ¿viste? Arrodillados, como una mezcla así de... Nos hicieron unos regalos increíbles cuando nos fuimos, unas especies de... lo digo también porque creo que hay como una visión de que el japonés es frío o que está encorsetado en un... que algo de eso hay, pero también hay algo, una calidez y un amor que yo creo que el proceso se sostiene mucho en ese amor, en esa afectividad que se va generando y terminamos siendo una tropa de gitanos, todos medio amigos y yendo al frente, digamos. Me gustan los gitanos japoneses. Gitano. Bueno, nada, se nota que hay mucho amor por esos personajes y que sin lugar, por esas personas, no por esos personajes. Hay mucho amor por esas personas y un cuidado muy delicado de parte de ustedes en convertirlos en personajes respetando la esencia de cada uno. Por lo menos eso es lo que transpira la película. ¿Cómo fue eso? ¿Fue algo que fueron encontrando más en el momento del montaje? ¿Rodaron cosas específicas sabiendo que necesitaban reforzar alguno de los personajes? ¿Cómo fue ese proceso? Arranco así para... Sí, o sea, nosotros trabajamos, como decían Juan y Marco, trabajamos con algunas premisas en rodaje. Digamos, nosotros teníamos algunos pilares fuertes que hoy por hoy siguen siendo los pilares, como por ejemplo el personaje de Chiyoko, digamos. Eso lo teníamos y filmamos cosas particulares. Y eso, digo, yendo al principio de tu pregunta, era lindo, por ejemplo, cuando filmamos en el teatro, no. El teatro no tiene unas reglas muy específicas sobre quiénes pueden ingresar al escenario, quiénes no pueden ingresar al escenario, de qué forma hay que estar vestido para ingresar al escenario. Todo eso, digamos, hubo que aprenderlo, por lo menos hablo de lo personal, hubo que aprender a respetarlo de verdad y no tener que a veces tiene esta impunidad que tiene el cine o el audiovisual de que, bueno, hay que hacer esto, vamos a hacerlo, ¿no? Como fue un lindo ejercicio humano también, entender que es en este horario, no es mucho más, es en este horario, es con estas reglas, es con estos vestuarios, esta persona puede ingresar al escenario, pero el resto no puede pisarlo. Todo eso fue muy hermoso y me parece que termina siendo, es como el alma que no se ve, pero que termina estando, digamos. Me parece bien que no haya un plano con la cámara arriba del escenario del teatro, no. O sea, siento que eso es correcto, pero en el buen sentido de la corrección, ¿no? Hubo algo ahí, también pasaba esto, qué sé yo, estábamos filmando, cuando filmamos en el gimnasio, que era una escuela, a las 4 terminaba la locación, y uno, los primeros días decían, bueno, 4 menos 10, vamos a tirar unos planos, a las 4 cerraban la puerta, o sea, y eso, segundo, tercer día lo aprendimos y dijimos, bueno, listo, vamos a filmar a la Argentina, pero con la regla de Japón, y creo que esa fusión generó algo lindo. Sí, hubo trabajo previo al rodaje, esto es importante para mí, como que... Eso es muy importante. No quiero develar qué es ficción y qué no, porque me parece que es parte del chiste de la peli, pero hicimos mucho trabajo previo y también hay algo documental, inclusive los personajes que inventamos con ellos. No sé, como que había una creación con ellos de los personajes también, inclusive cuando los personajes se alejaban más de ellos, que también creo que eso fue casi documental, aunque no se explica obviamente, pero como que ese híbrido está muy oscilante y bueno, y todo ese laburo previo de varios meses generó una estructura de guión y un plan de rodaje, donde mucho de lo que parece documental tal vez está perfectamente planeado el plan de rodaje y otras cosas que por ahí... pero sí, hay mucho trabajo previo con ellos y plan. Claro, totalmente, sí. Para mí eso, encontrar los personajes tuvo que ver con esos workshops, con las cosas que contaron y cómo las contaron, pero parte de eso tenía que ver con la fantasía también.
Entonces, como cuando dejabas de hablar de la biografía y empezabas a hablar de la fantasía, por supuesto se abren infinitos mundos que aparte esconden un montón de realidades. Como en la fantasía, por supuesto, a veces aparecen cosas más interesantes incluso que en lo biográfico, porque aparece lo reprimido, aparece el deseo. Entonces, algo de eso estructuró. Y después sí nos pasaba que había veces que estábamos hablando cosas que ya ni nosotros sabíamos si había sido biográfico o había sido inventado. Y de repente, en el ida y vuelta, nada, ¿y esto de dónde lo sacaste? ¿Lo robaste? ¿Esto era de él o no? ¿Y este era arquitecto? Y estaba bien estar perdidos también, como aceptar. Parte del Y de nuevo, proceso. claro, eso, como se escribieron 600 versiones del guión. Como que tuvimos como una premisa para ir a filmar. Mientras estábamos filmando, era reescribir todos los días. Y de repente interrumpir los ensayos, ir a escribir o separarnos. Unos iban a filmar, los otros se iban a escribir. Como que hubo algo muy, muy constante. Y ni hablar durante el montaje, que se reescribió toda la película. No sé, como que una y otra vez se destruyó y se armó. Igual creo que hay algo que decía Nacho también que comparto, como que es verdad que se cambió mucho y se retroalimentó, pero a la vez hubo un esqueleto de estructura clásica aristotélica que estaba antes de arrancar y que está en la versión final. Es como Por que, supuesto, y por supuesto. y que eso puede ser que haya nacido de un documental. Entonces es como que en ese sentido el diálogo creo que entre lo clásico y lo contemporáneo, no sé cómo llamarlo, que creo que también como que alimentó mucho ese diálogo cinematográficamente. Por ahí no sé, se puede ampliar un poco más esto, pero como que hay una búsqueda de lo clásico y lo más contemporáneo que tiene que ver con la relación con Japón, pero también con la relación con el propio lenguaje del cine. Sí, a full. Y en ese sentido me parece que tiene que ver que esta apertura de varios mundos a través de distintos personajes habilitó como unas fusiones más extrañas. Entonces, claro, está esta cosa clásica que tiene más que ver con lo occidental en algún punto, pero después tenida de una cosa clásica que tiene que ver con el teatro no y lo oriental. Igual creo que no se dice lo oriental, ¿no? Lo asiático. Y después, por otro lado, la obra de teatro, que es una obra moderna y que entra ese lenguaje ahí a romper las otras dos cosas. Entonces, toda esa ensalada de fruta, no sé, para mí genera algo hipnótico, como cuando ves la tele en otro país, que no entendés qué está pasando, pero todo es raro. No, y solamente completar con esto, Pablo, me encanta lo que están diciendo, como que recién pensaba no, pero hemos hablado varias veces que hay como un juego de espejos en esto que estamos diciendo, entre este diálogo entre lo contemporáneo y lo tradicional, que también está adentro de la propia estructura de la sociedad japonesa. Entonces hay como si fuera que la película a su vez está replicando una estructura que nosotros vimos ahí también. Lo mismo que decía Juani, un haiku tallado a mano, rodeado de luces, gente en pleno silencio rezando, y haces 2 cuadras y estás en un megacentro comercial de edificios de 700 pisos, digamos. Todo eso está conviviendo ahí adentro de esa ciudad y esa sociedad. Entonces, para mí hay algo lindo, que la película de alguna forma está dialogando con esa estructura social. Y hay una palabra que no se nombró, una palabra no dicha, pero que me parece que es clave en todo, probablemente lo sea desde el concepto básico de la obra en sí y del proceso de ustedes, que es lo lúdico. Parece que es una película que parte de lo lúdico y vuelve a lo lúdico, ¿no? De alguna forma en los procesos y en lo que vemos también. Lo lúdico es muy importante. ¿Cómo lo trabajaron? Marco, no sé si querés empezar desde la obra en sí. Sí, yo creo que por ahí, a diferencia a veces el documental de manera más clásico, o inclusive trabajar con actores no profesionales, es como que va directo o muy cercanamente, el trabajo del actor va de la realidad a la filmación de la realidad de alguna manera, ¿no?
y acá hay toda una parte de lúdica que tiene que ver desde la creación del personaje a retomar viejos saberes, cuentas pendientes, gente que quería bailar y nunca bailó, o tocar un instrumento, o hacer no, que el no, por ejemplo, no está vedado para las personas mayores, o sea, o tenés que ser un maestro, es como ser bailarín de ballet, no es tan fácil hacerlo si no sos profesional. Entonces, algo de todo eso, dentro de eso, de la lúdica, entra el cuerpo, entra la voz, entra un montón de elementos, entra la relectura de la historia, que es polémica en Japón, por ejemplo, el abordaje de la guerra. Eso también podríamos decir que entra en un debate lúdico que a veces se torna dramático porque hay posiciones enfrentadas, tremendas, y en medio de eso surfeás. Pero bueno, se me ocurre comentar un poco eso, en ese tiempo que hay entre el inicio y el rodaje, y también la lúdica japonesa, que eso, tenés un tipo que baila ballet, otro que, no sé, no voy a adelantar mucho, pero una buena galería de acciones. Sin duda. Hay algo de lo no dicho, pero que estuvo ahí, y también lo siento en la película, también hay muchas cosas que no quedaron, pero si las vieras, son cosas que uno se muere de risa, no sé, o eso, o que son impresionantemente atractivas, como dos ancianas luchando a los katanazos, y real, dos personas que saben usar la katana y estaban ahí peleando en una cosa de Street Fighter imposible, o eso, o 30 señores y señoras de 70 años representando sus monstruos o sus superhéroes favoritos. Digo, hay como todo que se nota en última instancia en la confianza, en la intimidad que tiene la película, me parece a mí, que se llegó a eso a través de mucho, mucho laburo que tuvo que ver con el juego. La fantasía sobre el futuro, eso es algo que en el trabajo previo se trabajó infinito, y pensar en los mundos posapocalípticos, y pensar en cómo es la vida después de la muerte. Claramente, al estar trabajando con señores y señoras de esa edad, siempre se está hablando de la muerte también. Y sobre todo cuando uno está trabajando en relación al teatro, ¿no? Que dialoga con eso directamente. Claro. Totalmente. Bueno, y está clarísimo por todo lo que cuentan que podría haber miles de nos la película, ¿no? ¿Cómo fue el proceso de decir, bueno, ok, esta es la película? Esto es, hasta acá llegamos, estamos acá. Les pregunto porque sé que acá lo lúdico y todo eso queda de lado, y la necesidad de concreción y de soltar palabra y concepto horrible, pero digo, de decir, esto debe haber sido la peor parte de todas, ¿no? En cuanto a lo trabajoso y al... Bueno, me animo a arrancar, digan con algo, si hubo piñas, perdón, digan si hubo piñas, que eso queremos sangre. No. Mirá, sí, hay una casi... Piñas no llegamos nunca, ¿no? No. Hay casi un correlato objetivo entre el avance del armado con el avance de nuestra relación. Es casi un correlato objetivo. Sí. El armado iba mejorando y nuestra relación iba mejorando, no al revés, lo cual es mucho decir. Sí. Fue mucho más difícil el proceso de rodaje, porque por esto que decía Marco, nuestra ansiedad, estábamos filmando una película, o sea, era mucho todo. En el medio apareció el coronavirus, realmente era mucho todo. Y después nos fuimos encontrando, a medida que íbamos encontrando la película, nos fuimos encontrando humanamente entre nosotros cada vez más, digamos. Siempre, digamos, hubo discusiones como hay siempre, pero yo estoy muy contento con esa parte humana. Hay muchas películas que pueden estar bárbaras, todo, pero termina todo mal, no se habla nunca más. Eso es importante también. Y después, un poco, cuando dijimos la primera vez que ya estaba, reeditamos 5 meses más. Dijimos, bueno, ya está en la película, empezamos el sonido, de repente dijimos, che, no es la película, hay que empezar de nuevo. O terminarla muy distinto. Y nada, ahora, como todo, ¿viste? En un momento uno va tomando decisiones y va llegando. Hay que terminarla, es así. Hubo un par de cosas fundamentales para llegar a la película como fue. Una es, como dice Nacho, que nos agarró el coronavirus y nos quedamos un mes editando en Japón, los 3 juntos, viviendo ahí.
Algo que si no, en otra instancia, eso, como que vivimos en lugares separados, yo vivo en Alemania, nada, ahí pudimos estar los tres juntos durante un mes editando la película y laburando sobre eso, que en un marco muy extraño, porque después salíamos y estaban floreciendo los sakuras, los cerezos, ¿viste? Y estábamos todos en una novela de Murakami, no sé. Entonces creo que eso fue algo. Y después siempre llega el momento donde la película empieza a mandar por sobre los egos de quienes la hacen. En un momento la misma película nos decía lo que entraba y lo que no. Y creo que ahí se hizo muy claro. Y si no, siempre tomabas la premisa de si a uno no le gusta, no queda. Que era una buena premisa, no sé, como que tenía que convencer a 3 personas todo. Y ni hablar de toda la gente que después vio, nos ayudó, ¿no? Un montón de gente que... Pero sí como que tiene esa cosa muy casera la película en que la hicimos entre poquita gente. Entonces como una Sí, vez que logramos organizar el sistema, ya fue para adelante. sí, perdón, Juan. No, es importante también sumar a Giorgi Messiano, que es la productora, que también es una productora creativa y estuvo a veces mediando con su sabiduría también estuvo bueno, era como un triángulo que a veces se hacía cuarteto, digamos. No, sí, total. Y eso estaba bueno. Y después también, un poco lo que decía Nacho de las reglas, ¿no? Como que también todo el equipo de Japón que de alguna manera estuvo creativamente desde una mujer que usa instrumentos ancestrales, una especie de catedrática que se estaba jubilando de música ancestral japonesa que colaboró, se llama Motei Sasaki Sensei, que es el maestro de teatro no, que nos dio unas clases y tuvo meses trabajando con el proyecto. La bendición de poder trabajar con esos trajes, que algunos tienen cientos de años, ¿viste? Las máscaras algunas son muy viejas. Claro. Es como que hay todo un rito sobre cómo vos sacás esa máscara. Esa máscara, cuando vos te la pones, realmente te estás conectando con los muertos. O sea, no es joda, hay una cosa que es muy ritual. El teatro no es como una especie de Hamlet que es un espíritu, el principio de Hamlet, ¿no? Un espíritu va a buscar a un vivo para saldar alguna forma de cuenta pendiente. Muy diversas historias que vienen de leyendas budistas, de dramas más históricos, pero mucho en esa línea. Y una gran diferencia de la cosmovisión japonesa es que nosotros resolvemos siempre, Occidente es el bueno le gana al malo o el malo le gana al bueno. El otro día hablaba con mi primo por Antígona, ¿no? Que es la ley de los hombres contra la ley de los dioses, ¿no? Entierro al muerto o no, ¿no? Y los japoneses tienen un santuario que es muy polémico, que se llama Yasukuni, que es donde están enterrados los combatientes japoneses, inclusive los que cometieron crímenes de guerra, digamos. Están todos honrados en el santuario, y un poco lo que ellos dicen es, bueno, la ley de los hombres que juzgue los crímenes de los hombres, y la ley de los dioses que permite rezar por todas las almas, más allá de que haya sido Hitler, Videla o quien sea. Y hay una frase que dice un militar japonés que es increíble, que dice, por favor no le carguen al muerto los crímenes que cometió cuando estaba vivo, digamos. Como si el muerto ya fuera otro que el vivo, ¿no? Como que el alma es esta cosa en movimiento que, bueno, en el budismo, las reencarnaciones, pero creo que hay algo de todo eso, me estoy yendo un poco de tema, pero que me parece muy interesante en la lógica no tan binaria de bueno, malo, derrota, victoria, sino de la búsqueda de un equilibrio. Y eso para mí es un poco lo que hace un poco a los japoneses, o a la cultura japonesa, en ese punto superior para mí a Occidente, en un punto. Y eso es lo que hicieron ustedes en la construcción de la película, la búsqueda de un equilibrio, claramente, ¿no? Esto de que les guste a los tres, que digo, hay una búsqueda en el proceso de ustedes de realización, que es un proceso también, el teatro no, como bien decía Marco, es canalizar, el actor canaliza, ¿no? Y ustedes creo que lo que hicieron fue canalizar también toda esa tradición y volcarla a algo
puntual y concreto que tiene mucho de quirúrgico. Nada, admiración una vez más. Vamos cerrando, pero me gustaría que nos cuenten si los y las protagonistas vieron el material, si saben si se lo van a llevar para verlo con ellos, si van a hacer charlas, porque es, nada, muchísima curiosidad de saber qué pasa con ellos y el resultado. Sería muy increíble traerlos a Mar del Plata, ¿no, Pablo? Sería alucinante, pero no creo que sea el año. Desgraciadamente. No, perdón por eso. Solo... No, pero sería alucinante, sin lugar a dudas. Y que entren en la sala cuando la gente está terminando de ver la película. Otra dimensión. ¿Pero pudieron verla ellos? ¿Todavía no la vieron? El corte final no. Vieron material en proceso, pero bueno, sí, nuestra idea y objetivo sería presentarla en Japón después y que pueda tener su recorrido en la película. Pero sí, estamos en contacto con los actores. A través de la productora vamos mandando cosas y bueno, no es fácil la comunicación porque no puedo mandarle yo un mail directamente, pero sí, estamos en contacto. Nos mandaron unos kimonos, Pablo, de regalo. Impresionantes. Bueno, Mar del Plata deberían presentar con eso. Sí, tal cual, los tres. Un poco grande, voy a quedar medio payaso. Ustedes me corren, yo los corro. Si vos traes a dos, nosotros entramos en kimono. Claro. Marco vestido de samurái y nosotros con los kimonos. No Igual sé si esto, pero si tienen esperanza. katana, hacemos ahí un display. Una demostración. Una demostración, claro. Bueno, chicos, vamos cerrando la charla, la verdad, una maravilla una vez más poder contar con No. Felicitaciones por un trabajo admirable y que sea el comienzo de un gran recorrido. La película realmente es un logro muy interesante y sin lugar a duda va a tener muy buena recepción por parte del público, no solo el argentino. Hay mucho corazón en lo que hicieron y eso hace que las películas trasciendan, sin lugar a dudas. No sé si quieran decir algo antes de despedirnos, si quedó algo en el tintero. Yo así medio en plan futbolista, que viste, saludo que los saludo a mis papis, ¿no? Importante como agradecer a la gente de Tokio, del Festival de Teatro Tokyo Festival, que apoyó todo el proceso, a la productora que estuvo haciendo como el trabajo allá de Yugen y bueno, nombré un poco a los maestros y maestras que nos acompañaron, pero sí, fue un trabajo donde toda esa gente fue decisiva para que esto exista, ¿no? El equipo de producción, toda la gente de Japón que, no sé, Rin Terada, Yama, Takuya, no sé, un montón de gente, Yuko, muy, muy copada, que fueron muy samuráis porque era muy complicado montar este cosmos allá, digamos. Nada, ya terminé el saludito. No, está bueno. Y sumo ahí a los técnicos y técnicas argentinos y alemanes que se sumaron y se coparon con el proyecto, mucha gente trabajando gratis incluso, porque eso es una película extraña, es una película particular, es una película única, pero también es una película barata y sin plata, y sin financiación. Bueno, algo hubo para poder llegar. Sí, no, por supuesto, pero sí hubo eso, como hay gente que realmente le puso mucha onda y eso, agradecimiento y amor total. Sí, y yo, bueno, me sumo a las palabras de los compañeros y también agradecido con el festival, perdón, los ruidos, hay un quilombito acá, muy agradecido con el festival, tanto porque Mar del Plata es realmente un enorme honor, sino también por seguir confiando en el cine y seguir apostando en el cine. Digamos, yo todavía me podré estar chapado a la antigua, pero sigo siendo amante de las películas por sobre todas las cosas. Entonces, poder hacer una película y mostrarla en un festival en nuestro país tan importante, la verdad que es realmente un regalo. Total, y esta película que estrena en Mar del Plata para mí está buenísimo, como porque es algo tan extraño, tan que ni idea dentro del cine argentino, dentro de todo, me parece que no hay mejor lugar para estrenarla. Así que muy agradecidos por eso. Total. Nosotros a ustedes y sin lugar a duda al público, como decía, va
va a agradecer más que nadie. Chicos, Gracias, un Pablo. placer. Invitamos a quienes no vieron No, que lo hagan. ¿Qué están esperando? Busquen No, busquen la obra de estos tres talentosísimos realizadores y nos vemos en la ciudad feliz. Gracias, Pablo. Espectacular, muchas Muchas gracias. gracias a todos. Muchas gracias. Y todas. Saludos, muchas gracias. Sigan disfrutando de esta 36ª edición del Festival de Cine de Mar del Plata.